Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Jiménez, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a presentar un tema sobre la regla de acero, la cual es un instrumento para la medición. Mi equipo está conformado por Leal Martínez Víctor Eduardo, Juárez Hernández Daniel Alejandra, Lascurain Ronzón Alexander Vladimir, Loaiza Hernández Isaí y su servidor Arturo Jiménez Cerezo. Como ya les había comentado, les voy a hablar sobre la regla de acero. Existen diversos tipos de regla de acero, los cuales se utilizan en diversos campos industriales para la medición de diversas cosas y tiene diversas funcionalidades y para sus usos distintos. Como primer tipo de regla de acero tenemos la temple de muelle, que son muy comunes estos tipos de reglas y las podemos encontrar en presentaciones de 6, 12 pulgadas y que pueden llegar hasta las 144 pulgadas. Son rígidas y fáciles de usar y de transportar, pero es difícil de usar en espacios angostos. El segundo tipo de regla de acero es la regla angosta, que a diferencia de la primera, este es muy fácil de igual manera transportar, pero se puede usar en espacios muy pequeños, son menos anchas y son un poco más largas que una regla de temple de muelle, y su principal ventaja es que son muy pequeñas y se pueden transportar a cualquier lado. El tercer tipo de regla es la regla flexible, que como su nombre lo indica, es una regla que se puede transportar y se puede mover fácilmente. Tiene una flexibilidad muy buena, la cual nos permite medir en lugares donde no se puede llegar fácilmente. A la diferencia de las anteriores reglas, su principal ventaja es que nos facilita la medición por su flexibilidad. El cuarto tipo de regla que existe es las reglas de ancho, las cuales tienen un gancho en el extremo, el cual tiene como uso encontrar el punto de referencia de la regla. Las mediciones son más exactas y permite tomar medidas de puntos donde es muy difícil su acceso. El quinto tipo de regla es el juego de reglas, que son 5 tipos de reglas, las cuales son pequeñas y las podemos encontrar en presentaciones de un cuarto, 3/8, un medio, 3/4 y una pulgada, la cual nos facilita las mediciones en espacios cortos o limitados con una precisión mayor. Ahora les voy a hablar sobre la lectura de las reglas de acero, las cuales una regla de acero se conforma por líneas espaciadas llamadas graduaciones y determinan la escala de una regla. Algunas reglas tienen escala con pulgadas divididas en fracciones y otras en decimales. El segundo tipo para poder leer una regla de acero se le denomina discriminación. Muchas de las reglas tienen un número al principio de la escala, indicando el número de divisiones por pulgada. La discriminación se refiere a la más fina de las divisiones. El siguiente tipo de lectura para una regla de acero se le llama método, que es la referencia de lectura rápida. Se denomina así porque los números que se notan son las marcas de graduación y ayudan a leer con facilidad y rapidez las graduaciones. El siguiente tipo de lectura es la regla de fracciones, la cual se divide en octavos, en 16avos, 32avos y 64avos, las cuales se dividen en partes iguales y se leen contando del número de mayor graduación entre el punto de referencia y el punto medido. Por ejemplo, si se tienen 3 de escala de 8, entonces se diría que ese objeto que estamos midiendo mediría 3/8 de pulgada. En caso de que haya una fracción reducible, se reduce a la mayor mínima expresión. El siguiente es la escala de decimales, la cual para leer primero tenemos que identificar la escala. Por lo general están en décimas, cincuentavas o centésimas de pulgada. Cuando se usa la regla, observamos la posición y se cuenta el número de graduaciones desde el marcador hasta la referencia del punto medio. Ahora vamos a hablar sobre cómo efectuar una medición de manera directa con una regla de acero. Para esto existen 4 tipos de errores, los cuales son errores de instrumentos, los cuales puede suceder principalmente por mala calidad o desgaste del material, la cual es la regla.
Nunca tenemos que medir con una regla desgastada, ya que la medición puede ser inexacta o no puede ser la más fina de las mediciones. Se debe tener una regla con buen estado, con buenas condiciones, para tener una medición con la más exacta medición que se necesita tener. El siguiente error es el error de manipulación. Este se debe al manejo inadecuado de la regla durante la medición. Es decir, cuando estamos midiendo, tenemos el punto de referencia y existe una ligera inclinación de la regla entre el punto de referencia y entre el punto medido. Esto hace que la medición sea inexacta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Jiménez, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a presentar un tema sobre la regla de acero, la cual es un instrumento para la medición. Mi equipo está conformado por Leal Martínez Víctor Eduardo, Juárez Hernández Daniel Alejandra, Lascurain Ronzón Alexander Vladimir, Loaiza Hernández Isaí y su servidor Arturo Jiménez Cerezo. Como ya les había comentado, les voy a hablar sobre la regla de acero. Existen diversos tipos de regla de acero, los cuales se utilizan en diversos campos industriales para la medición de diversas cosas y tiene diversas funcionalidades y para sus usos distintos. Como primer tipo de regla de acero tenemos la temple de muelle, que son muy comunes estos tipos de reglas y las podemos encontrar en presentaciones de 6, 12 pulgadas y que pueden llegar hasta las 144 pulgadas. Son rígidas y fáciles de usar y de transportar, pero es difícil de usar en espacios angostos. El segundo tipo de regla de acero es la regla angosta, que a diferencia de la primera, este es muy fácil de igual manera transportar, pero se puede usar en espacios muy pequeños, son menos anchas y son un poco más largas que una regla de temple de muelle, y su principal ventaja es que son muy pequeñas y se pueden transportar a cualquier lado. El tercer tipo de regla es la regla flexible, que como su nombre lo indica, es una regla que se puede transportar y se puede mover fácilmente. Tiene una flexibilidad muy buena, la cual nos permite medir en lugares donde no se puede llegar fácilmente. A la diferencia de las anteriores reglas, su principal ventaja es que nos facilita la medición por su flexibilidad. El cuarto tipo de regla que existe es las reglas de ancho, las cuales tienen un gancho en el extremo, el cual tiene como uso encontrar el punto de referencia de la regla. Las mediciones son más exactas y permite tomar medidas de puntos donde es muy difícil su acceso. El quinto tipo de regla es el juego de reglas, que son 5 tipos de reglas, las cuales son pequeñas y las podemos encontrar en presentaciones de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 pulgada, la cual nos facilita las mediciones en espacios cortos o limitados con una precisión mayor. Ahora les voy a hablar sobre la lectura de las reglas de acero, las cuales una regla de acero se conforma por líneas espaciadas llamadas graduaciones y determinan la escala de una regla. Algunas reglas tienen escala con pulgadas divididas en fracciones y otras en decimales. El segundo tipo para poder leer una regla de acero se le denomina discriminación. Muchas de las reglas tienen un número al principio de la escala, indicando el número de divisiones por pulgada. La discriminación se refiere a la más fina de las divisiones. El siguiente tipo de lectura para una regla de acero se le llama método, que es la referencia de lectura rápida. Se denomina así porque los números que se notan son las marcas de graduación y ayudan a leer con facilidad y rapidez las graduaciones. El siguiente tipo de lectura es la regla de fracciones, la cual se divide en octavos, en 16avos, 32avos y 64avos, las cuales se dividen en partes iguales y se leen contando del número de mayor graduación entre el punto de referencia y el punto medido. Por ejemplo, si se tienen 3 de escala de 8, entonces se diría que ese objeto que estamos midiendo mediría 3/8 de pulgada. En caso de que haya una fracción reducible, se reduce a la mayor mínima expresión.
El siguiente es la escala de decimales, la cual para leer primero tenemos que identificar la escala. Por lo general están en décimas, cincuentavas o centésimas de pulgada. Cuando se usa la regla, observamos la posición y se cuenta el número de gradaciones desde el marcador hasta la referencia del punto medio. Ahora vamos a hablar sobre cómo efectuar una medición de manera directa con una regla de acero. Para esto existen 4 tipos de errores, los cuales son errores de instrumentos, los cuales puede suceder principalmente por mala calidad o desgaste del material, la cual es la regla. Nunca tenemos que medir con una regla desgastada, ya que la medición puede ser inexacta o no puede ser la más fina de las mediciones. Se debe tener una regla con buen estado, con buenas condiciones, para tener una medición con la más exacta medición que se necesita tener. El siguiente error es el error de manipulación. Este se debe al manejo inadecuado de la regla durante la medición. Es decir, que cuando estamos midiendo, tenemos el punto de referencia y existe una ligera inclinación de la regla entre el punto de referencia y entre el punto medido. Esto hace que la medición sea inexacta. El siguiente punto es el error de observación, el cual tiene un pequeño deslizamiento entre la regla y el observador. Por eso la regla debe sostenerse apropiadamente entre el punto de referencia y el punto medido. El siguiente error es el error de sesgo. Este error de sesgo impone una influencia inconsciente en una medición. Puede tener todo del operador de una máquina en su intento por tener una buena medición. Puede tener que empujar o jalar reglas sin darse cuenta. Mediciones indirectas con una regla de acero. Al llevar a cabo una medición con una regla de acero, van a existir 2 problemas muy comunes, que es el alineamiento y el tacto. ¿Cómo vamos a hacer el alineamiento? Lo primero que vamos a hacer es alinear puntos en el eje, pero si uno de los puntos queda más arriba o más abajo que el otro o que el eje, la medición va a ser inexacta. En el caso del tacto, el tacto es la resistencia que existe entre los puntos y la pieza de trabajo. Cuidados de una regla de acero. Una regla de acero es un instrumento de precisión. Con el uso y cuidados apropiados va a dar un buen servicio y para ello les ofrecemos las siguientes sugerencias que ayudarán a que se haga mejor aprovechamiento de nuestras reglas. Como primer lugar está el uso. Debemos utilizar una regla apropiada para el trabajo. No vamos a medir una regla de 12 pulgadas para medir un espacio de 2. La escala. Seleccionar la escala apropiada. Para eso no hay que intentar la lectura de una regla a valores menores que la discriminación de la regla utilizada. 3. El trato. Se debe dar a la regla un trato cuidadoso. Esto nos da a entender que no hay que dejarla cerca de maquinaria que esté en ejecución y también debemos depositarla o almacenarla en una caja de herramientas. 4. La limpieza. La regla debe permanecer limpia y ligeramente aceitada cuando no se esté utilizando. 5. El aceitar. Debemos frotar con frecuencia con aceite para evitar que la regla se enmohezca y se manche. Y por último, 6. La precaución. Debemos mantener la regla lejos de las máquinas cortadoras y de pesas en movimiento. Todo esto para que nuestra regla se siga manteniendo en mucho cuidado y nos sirva de la mejor manera. Como conclusión, podemos darnos cuenta de que en este tema aprendimos acerca de los tipos de las reglas de acero, cómo hacer una lectura en una regla de acero y en otras herramientas, también cómo hacer mediciones directas e indirectas y con ello pues los errores que hay en cada una de ellas.